En 2007 el iPhone era uno de los teléfonos más avanzados del mundo y aún así para sacarle de verdad todo su potencial tenías que hackearlo. Y si lo hiciste seguramente también recuerdas lo que significaba abrir Cydia por primera vez y descubrir todo lo que tu iPhone podía hacer pero Apple no te permitía. Grabar videos con una cámara que oficialmente solo sacaba fotos, cambiar la apariencia del sistema y añadir funciones que hoy parecen básicas pero que llegaron antes por jailbreak que de forma oficial a iOS. Con el tiempo, el jailbreak dejó de ser una rareza de hackers y pasó a sentirse casi como una parte más de la experiencia de tener un iPhone. Pero hoy casi nadie habla de eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo algo que durante años pareció tan útil terminó volviéndose cada vez más raro? Para entenderlo, hay que volver al principio. El jailbreak no nació como el capricho de un adolescente. Nació porque desde el primer día el iPhone se vendía como el teléfono más avanzado del mundo, pero también era uno de los más limitados. Es verdad que en 2017 el iPhone fue revolucionario, porque llegó con un diseño muy moderno y una navegación en internet mucho más avanzada respecto a lo que hasta ese momento las más grandes empresas como Nokia y Motorola ofrecían. Pero esa revolución tenía límites absurdos. En Estados Unidos el teléfono solo funcionaba con AT&T. Tenía cámara pero no podía grabar video. Y si se querían añadir nuevas funciones, solo se podía hacer a través de aplicaciones web dentro de Safari. Nada de instalar programas directamente en el teléfono. Apple defendía ese modelo porque, según la empresa, así podía mantener el sistema más seguro y estable. El problema es que en la práctica, esas aplicaciones servían para cosas bastante básicas. Entrar a Facebook, consultar el clima o comprar entradas para el cine. Útiles sí, pero muy limitadas. Uno de los primeros obstáculos que más molestaba a la gente era la exclusividad con AT&T. Si no eras cliente de esa operadora, el iPhone no servía para nada. Te quedabas atascado en la pantalla de activación, sin poder usar ni una sola función. De hecho, apenas 4 días después del lanzamiento, el 3 de julio, un usuario que se hacía llamar DVD John, ya conocido por haber craqueado la protección anticopia de los DVD años antes, publicó en su blog un método para activar el iPhone sin necesidad de pasar por AT&T. Pero esa solución tenía un límite importante. En la práctica, el teléfono quedaba como un iPod con Wi-Fi. Podías escuchar música, navegar desde casa y usar algunas funciones básicas, pero no hacer llamadas ni conectarte a las redes móviles. Pero un mes después, en agosto, un adolescente de 17 años llamado George Hotz fue más lejos. Tras unas 500 horas de trabajo y un proceso casi artesanal, logró uno de los primeros desbloqueos más famosos del iPhone. Este desbloqueo sí le permitía usarlo con cualquier operadora. Pero ahí quedó claro que el problema iba más allá de AT&T. Los desbloqueos de operadora eran útiles, pero no cambiaban lo que el iPhone podía hacer, porque seguía sin poder instalar aplicaciones ni añadir funciones. Para eso, había que abrir el sistema por dentro, y un grupo de hackers ya estaba trabajando en eso. En los meses anteriores, varios hackers ya habían conseguido abrir el sistema por su cuenta, pero eran procesos complicados, pensados para agentes con conocimientos técnicos. En octubre de 2007, un grupo que se hacía llamar el iPhone Dev Team cambió eso. Publicó un jailbreak con instrucciones paso a paso para que cualquiera pudiera hacerlo. Ya no hacía falta ser un experto, y no se trataba solamente de cambiar de operadora. El jailbreak te daba acceso total al sistema y la libertad para instalar lo que quisieras. Apple empezó a sentir la presión porque entendió que los desarrolladores querían crear aplicaciones de verdad, no solo servicios dentro de Safari. Y la respuesta llegó el 10 de julio de 2008, cuando Apple lanzó la App Store con 500 aplicaciones. En sus primeras 72 horas, los usuarios descargaron 10 millones de aplicaciones. Para la mayoría, eso era más que suficiente, pero para otros, el jailbreak dejó de ser una simple manera de saltarse bloqueos y pasó a ser un ecosistema que crecía en paralelo al sistema oficial. De hecho, Cydia, su propia tienda, existía desde febrero de 2008, 5 meses antes de que Apple siquiera lanzara el App Store. Ahí aparecían las aplicaciones que Apple rechazaba o todavía no ofrecía. Lo más irónico es que el nombre venía de la polilla Cydia Pomonella, que adivinen qué come, manzanas. Su impacto fue tan grande que su desarrollador Jay Freeman en 2009 hablaba de unas 4 millones de instalaciones y en 2011 el ecosistema movía 4 millones y medio de usuarios semanales y cerca de 10 millones de dólares al año. Y la demanda era real, no el capricho de unos pocos. Mucha gente necesitaba funciones que Apple todavía no daba.
Si hoy piensas en el Control Center como una idea de Apple de 2013, entonces seguramente no recuerdas SB Settings. Este tweak ya te daba accesos rápidos para Wi-Fi, Bluetooth o brillo desde 2008, casi 5 años antes de que Apple lo introdujera oficialmente en iOS. IntelliScreen agrupaba notificaciones en un panel antes del Notification Center de 2011. Backgrounder y Multiflow permitían multitarea real antes de que iOS la incorporara en 2010. Y tampoco fueron casos aislados. Byte SMS ya permitía respuesta rápida en 2010, 4 años antes de que Apple lo introdujera en iOS 8. Y el ejemplo más incómodo quizás fue Flux. En noviembre de 2015, Apple obligó a retirar su versión para iPhone. Y apenas 2 meses después, presentó Night Shift con una idea casi idéntica, pero todo lo que el jailbreak te daba venía con un precio. Para funcionar necesitaba abrir grietas en la seguridad del sistema, y si tú podías entrar por esas grietas, ¿quién más podía hacerlo? El 6 de noviembre de 2009, alguien más entró, un programador desempleado de 21 años, desde Australia, y lo que hizo fue crear iKey, el primer malware dirigido al iPhone. No afectaba a cualquier iPhone, solo a los que tenían jailbreak, porque al abrir el sistema también quedaba expuesta una contraseña por defecto, la misma en todos los iPhone, que casi nadie sabía que existía y mucho menos se molestaba en cambiar. La contraseña era la palabra Alpine. ¿Y qué hacía el malware? En realidad no hacía ningún daño, lo único que hacía era cambiar el fondo de pantalla por una foto de Rick Astley, un cantante de los 80 convertido en meme de internet, prácticamente una broma. Hasta ahí era gracioso, pero lo que importaba no era el chiste, era lo que demostraba, porque hasta ese momento mucha gente veía el jailbreak solo como una forma de añadir funciones. iKey en cambio mostró otra cosa, que en cuanto abrías el sistema, asumías riesgos que muchas veces no sabía que existían. Y eso fue solo el principio, porque apenas unas semanas después apareció una segunda versión. No la hizo el mismo autor, la creó un tercero, usando el código que había publicado el australiano. Pero esta versión no ponía una foto graciosa, tomaba el control del teléfono sin que el dueño lo supiera, y cuando intentaba entrar a la página de su banco lo mandaba a una página falsa. Idéntica pero falsa. Y si ponías tu usuario y contraseña se lo estabas entregando directamente a ellos. Lo que empezó como una demostración a través de una broma se convirtió en un ataque real con dinero de por medio. Y de repente lo que Apple llevaba años diciendo, que modificar iOS ponía en riesgo tu seguridad, dejó de sonar a excusa. La idea de que el jailbreak traía solamente ventajas empezó a romperse y Apple sabía exactamente qué hacer con eso. Lo primero que intentó Apple fue prohibirlo, argumentando que el jailbreak violaba sus derechos de autor. Pero en julio de 2010, la EFF, una organización que defiende los derechos digitales de los usuarios, le ganó en los tribunales y logró que el jailbreak fuera declarado 100% legal. Pero mientras tanto, Apple ya había empezado a atacar el problema de otra forma. Quería quitarle razones a la gente para que dejara de hacer jailbreak. En junio de 2010 llegó la multitarea, en 2011 el centro de notificaciones y en 2013 el Control Center. Funciones que hoy parecen normales, pero que en ese momento eran exactamente el tipo de cosas por las que mucha gente acababa en Cydia. Era como si Apple estuviera espiando qué había en el jailbreak y llevándoselo al sistema oficial. Y la verdad que funcionó, porque la percepción de la gente cambió. Pasó de sentir que el teléfono era incompleto a ver que poco a poco todo se iba integrando. Y si antes el jailbreak se sentía como una necesidad, ahora la gente empezaba a poner en duda si valía la pena romper la garantía. Y con cada versión de iOS, Apple también iba añadiendo capas de protección. Pero entre 2015 y 2018 dio un salto enorme. Blindó el sistema hasta el punto de que cada pieza de software verificaba la siguiente al encenderse. Si detectaba que algo había sido modificado, el teléfono ni siquiera arrancaba. Eso hacía que encontrar un fallo fuera cada vez más difícil y mantenerlo casi imposible, porque Apple parchaba las fallas cada vez más rápido. Pero la seguridad no fue lo que terminó de cambiar todo. Lo que realmente debilitó el jailbreak no fueron los muros que Apple levantó, sino lo que ofreció al otro lado. Y eso tenía que ver con dinero, mucho dinero. ¿Cuánto vale un fallo en iOS? En 2016, Apple lanzó un programa de recompensas que pagaba hasta $200,000 por encontrar una falla de seguridad. Y eso, aunque parecía mucho, todavía no era nada. Hackear el iPhone empezó a tener un valor oficial y el efecto no tardó en notarse. Los que antes publicaban esos fallos gratis, ahora tenían un motivo para no hacerlo. Y así dejaron de aparecer jailbreaks nuevos. Y sin eso cada vez había menos usuarios. Y sin usuarios,
los desarrolladores de Cydia dejaron de tener a quién venderles. Y lo peor no era eso. En diciembre de 2018, Saurik, el creador de Cydia, se vio obligado a pagar de emergencia los pagos porque había un fallo que podía utilizar las cuentas de PayPal de los usuarios para hacer compras no autorizadas. En un post en Reddit confesó la verdad. Mantener la tienda le estaba costando dinero de su propio bolsillo y admitió que ya no le quedaba pasión para sostener el proyecto. Y justo cuando todo parecía ir cuesta abajo, apareció algo que por un momento pareció cambiarlo todo. En septiembre de 2019, un investigador conocido como Axiom X publicó un fallo que se encontraba en la primera pieza de código que ejecuta el iPhone al encenderse. Lo que lo hacía especial era que al estar grabado en el chip desde fábrica, Apple no podía corregirlo con una actualización de software. La oportunidad para el jailbreak de reivindicarse había llegado. O eso se pensaba, porque la realidad fue que el fallo, bautizado como Checkmate, solo afectaba a iPhone antiguos, del 4S al X, y cada vez que el teléfono se apagaba, el jailbreak se perdía. Para recuperarlo tenías que conectarlo a una computadora y volver a hacerlo desde cero. Y seamos sinceros, para 2020 casi nadie estaba dispuesto a depender de un cable para modificar su teléfono. La época dorada de Cydia ya había quedado atrás, y mientras tanto la recompensa para los fallos de seguridad seguían subiendo. Para 2019, Apple pagaba hasta 1 millón por un fallo. En 2025, hasta 5 millones, habiendo pagado hasta ese momento ya 35 millones a más de 800 investigadores. Pero Apple ni siquiera era quien más pagaba. En el mercado privado, empresas como CrowdFence llegaron a ofrecer hasta 7 millones por un fallo en iOS, y la empresa rusa Operation Zero, que vende exclusivamente al gobierno ruso, fue más lejos, 20 millones. Ahora piénsalo, encuentras un fallo en iOS, te llevó meses y tienes 3 caminos: publicar una herramienta gratis que Apple puede cerrar en días, reportarlo a Apple y cobrar millones, o venderlo en el mercado privado por un precio todavía más alto. ¿Qué harías tú? El jailbreak público se convirtió en la opción menos favorable, y así fue como dejó de ser algo de la comunidad para convertirse en una industria millonaria para empresas y gobiernos. Pero todavía se puede hacer jailbreak. El último jailbreak para dispositivos recientes fue Dopamine 2.0, lanzado en febrero de 2024, y solo funcionaba en versiones antiguas como iOS 15 y 16. En marzo de 2025, durante la conferencia de ciberseguridad Null con Goa, Lars Froder, el creador de ese mismo jailbreak, mostró una diapositiva con la pregunta que todos se hacían: ¿cuándo llegará un jailbreak para iOS 17 o 18? Su respuesta fue: nunca. Técnicamente, el jailbreak se ha vuelto casi imposible, pero la necesidad de instalar software fuera del App Store sigue existiendo. La diferencia es que ahora parece que con los cambios legales, la solución ya no es un hack, sino las tiendas alternativas. En 2024, debido a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, Apple tuvo que permitir tiendas de aplicaciones alternativas en su App Store. Gracias a esto, aplicaciones como Alt Store o el juego Fortnite volvieron al iPhone de forma oficial. Incluso Aptoide tiene que ver algo con esto. De hecho, tengo un video sobre el argumento. Japón también ya está implementando leyes similares. No es una apertura total. De hecho, aún así siguen habiendo obstáculos de por medio, como la aplicación de tarifas altas para desanimar las descargas en aplicaciones alternativas. Entonces, ¿por qué ya nadie hace jailbreak? Por 4 motivos que cubrimos durante todo el video. Primero, porque Apple integró en iOS casi todas las funciones que antes solo estaban en Cydia. Solo por mencionar algunas: el centro de control, la multitarea y la respuesta rápida. Segundo, porque Apple blindó el sistema hasta hacerlo prácticamente impenetrable. Tercero, porque los fallos de seguridad ya no se comparten gratis. Se venden a Apple o a empresas privadas por millones de dólares. Y cuarto, porque para instalar aplicaciones que están fuera del App Store, ya existen métodos oficiales impulsados por la ley, como las tiendas alternativas que llegaron gracias a la regulación europea. El jailbreak aportó muchísimo, pero lo que queda de él hoy en día no le pertenece a la comunidad. Ahora es parte de una industria millonaria. Gracias por ver. Hazme saber si alguna vez tú también fuiste parte del movimiento del jailbreak, o si sabías todo lo que pasaba detrás. Aquí te dejo otro video que estoy seguro que te va a interesar.